señaló que las tasas de beneficios disminuirían a través del tiempo. Entonces, para los clásicos había, pues, el enfoque difiere un poco del enfoque de Carlos Marx. ¿Cuál es esa diferencia en el enfoque? Y por qué hablan ambos en el mercado de trabajo, hablan ambos en el mercado de bienes y hablan ambos en el mercado de inversión, básicamente. ¿En qué diferencia? ¿Por qué para Marx, dónde resulta el descenso de los beneficios? Para Smith, ¿dónde resulta el descenso de los beneficios? Tienen los mismos, tienen lo mismo, pero son un poquito diferentes. ¿Quién se atreve a especular en qué difería la una de la otra? Sebastián. Señor. A ver, ¿en qué si yo, hagamos de cuenta que en el examen final, en el corte 3, yo les pusiera que me hicieran ese parangón, ¿cuál sería la Señor. respuesta? Que yo les dijera que hiciéramos ese parangón, ¿cuál era la diferencia? En el sentido en que para ambos los beneficios de los capitalistas disminuyen a través del tiempo. ¿En qué difirió? Y claro, en el entendido en que para Marx, esos descensos, que era una contradicción, haría que el capitalismo desapareciera. Para los otros simplemente se daba eso, pero no implicaba que el capitalismo desapareciera. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? A ver si la Profe, entendimos. no, lo que pasa, profe, es que no he podido comprenderle bien la pregunta porque estoy trabajando y se me No, dificulta es un poco, Raquel. pero Bueno, ya salgo en 8 minutos, Diego entonces ya. Andrés, a ver usted cuéntenos. Ya, Diego nos va a dar la mano. O sea, la pregunta es, ¿en qué diferían Marx y los clásicos en cuanto a por qué disminuirían Exactamente. los beneficios? Pues supongo que para los clásicos sería el hecho del incremento de los capitalistas, del incremento de los inversionistas. Por lo tanto, al aumentar el número de inversionistas y de empresas, terminarían reduciendo y por lo mismo aumentando la oferta, terminarían reduciéndose los beneficios. Y en cuanto a Marx, diría que por la fuerza sindical o por la presión que hace de la clase trabajante, haría que se dieran los capitalistas con el fin de aumentar sus salarios y así también reducir los beneficios. ¿Quién más tiene algo que decirnos? Profe, pues yo considero que lo que más difiere es que Marx utiliza el término de las máquinas. A ver, Entonces, métete por ahí. pues Marx dice que el descenso de los beneficios es porque van a sustituir a las personas por máquinas, sustituyendo mercado por máquinas, mercado de trabajo. Ajá. Entonces, yo creo que va por ese lado, pero ya no sé cómo más desarrollar la idea. Esa es la idea. A ver, sí.
Entonces, ¿qué es lo que ellos llegan hasta un punto? Entonces, María Fernanda, mil gracias. Llegan hasta el punto en que al aumentar o la oferta porque aumentó la producción o la demanda de trabajo porque se quiere producir más, que disminuyen los beneficios. Entonces, ¿el qué decía? Entonces, no, los de beneficios no van a disminuir. ¿Por qué? Porque en el mercado de trabajo hay algo que se llama el ejército de desempleados. Y ese ejército de desempleados siempre va a tener a la baja los salarios de subsistencia. Entonces, la plusvalía y los beneficios van a reponerse de esa manera. En el de los bienes, entonces invierten más en maquinaria y en tecnología, lo que hará que desaparezcan sus beneficios, como lo señaló María Fernanda hace un momento. Muy bien. Entonces, ahora dijimos que nos habíamos quedado en qué. Entonces, en esa siguiente contradicción que dijimos que se llamaba las fluctuaciones económicas, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí no hayamos... ahí habíamos quedado en eso. Entonces, miremos, digamos, lo siguiente. El modelo capitalista asume un principio que ya les mencioné, que se llama la ley de Say. ¿Qué dice la ley de Say? Que toda oferta crea su propia demanda, como por allá atrás lo habíamos señalado. Entonces, para los economistas clásicos, si bien es cierto, periódicamente se pueden presentar fluctuaciones en la producción en algunos sectores de la economía, esta siempre tenderá a funcionar en lo que se conoce como el pleno empleo. Es decir, ¿qué es esto? Que si yo me voy de la actividad B a la actividad A porque esta es más rentable, en algún momento habrá sobreproducción en el A y en el otro déficit de producción. Entonces, como los mercados se acomodan, llegará un momento en que volverán a un estado, digamos, de alguna manera como estacionario. Entonces, vienen con los movimientos buscando los beneficios, como lo señalamos atrás, volverían a ese mercado y no pasaría nada. Eso es lo que sostienen los economistas clásicos. Marx sostenía que en las economías diferenció entre lo que él llamó las economías sencillas, es decir, las economías que funcionan con trueque, en el cual lo que se produce es lo que se consume. Entonces yo produzco zapatos por mi valor de uso y produzco más zapatos porque los voy a intercambiar por un vestido, por el valor de uso del vestido y el que me da el vestido por el valor de uso de los zapatos. Es decir, los bienes se producen por su valor de uso y se intercambian por otros. Entonces, en estas condiciones de economías sencillas, la producción, digamos que de alguna manera está sincronizada. Es decir, que lo que se produce, lo que se demanda, lo que se requiere. Cuando aparece el dinero y cuando aparece el capitalismo, la producción está para el comercio
y se pueden generar excesos de producción que se llama sobreproducciones o sobreoferta, y o todo lo contrario. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Carlos Marx? Que en el capitalismo, lo contrario, que él se acomodaba solo, no iba a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque habrían sectores que no iban a absorber a los trabajadores o el trabajo que había cesante en otras actividades. Adicionalmente señaló que, como nos lo señalaba María Fernanda hace un rato, los capitalistas, para efectos de disminuir los costos, sustituían trabajo por capital, es decir, por máquinas. Entonces, eso iba a generar que la economía no se acomodara. Marx señaló que las fluctuaciones en una economía se podían dar como consecuencia de cambios tecnológicos. Un cambio tecnológico puede generar una fluctuación. Entonces, a ver, expliquemos un poco. Es lo que vemos lo que ocurre hoy. Entonces, ahí las economías atraviesan por ciclos. Unos ciclos recesivos, unos ciclos depresivos, unos ciclos de recuperación y unos ciclos de auge. Todas las economías tienen eso. Y esas fluctuaciones era lo que señaló Marx, que iban a hacer que el capitalismo desapareciera. Desde la época de Marx existían esas cosas, pero el capitalismo no ha desaparecido. Entonces, ustedes verán hoy, hay hechos que no es un cambio tecnológico, como lo señaló Marx, que podía generar generar un ciclo económico. Nosotros llevamos 1 año y medio en el mundo con la pandemia. ¿Qué fue lo que hizo la pandemia? Postró las economías del mundo. Sin excepción, muchas las condujo a depresiones, a recesiones, y muchas se condujeron a recesiones. Digamos que los cambios tecnológicos pueden generar un aumento en la acumulación de capital, lo cual implica un aumento en la demanda por trabajo. Ese aumento por la demanda por trabajo, pues, hace que los salarios suban, hace que disminuya los beneficios. Esa disminución en la tasa de beneficios de las empresas provoca, si no hay beneficios o si estos disminuyen, ¿qué ocurre con la acumulación de capital? Va a disminuir. Esa disminución de la acumulación de capital, es decir, Diana, buenas tardes, esa disminución de la acumulación de capital se refleja ¿en qué? En que disminuye la inversión. Y entramos en una cosa que se conoce como un periodo de recesión. La recesión es un periodo en un ciclo económico en el cual disminuye la inversión. Al disminuir la inversión, va a disminuir el empleo. Al disminuir el empleo, va a disminuir la producción. Al disminuir la producción, va a disminuir el ingreso. Y los ciclos económicos, y ese periodo de recesión, si no se maneja a tiempo, ya teóricamente las economías tienen los indicadores y qué pueden hacer.
se lleva a un periodo de recesión, de depresión, perdón, recesión y depresión, donde se agudiza el problema de la no inversión, donde se agudiza el problema del desempleo, donde se disminuye aún más la producción y va a disminuir el ingreso. Pero eso a su vez trae otra cosa, elementos que hacen que se genere la expansión. A ver, ¿qué ocurre en una recesión? Entonces disminuye la inversión. Si la inversión disminuye la demanda por trabajo, es decir, aumenta el ejército de desempleados. Si disminuye la demanda por trabajo, ¿qué ocurrirá con el precio del trabajo? Va a descender, es decir, van a descender los salarios. Si ya sabemos, los salarios son una parte del costo de producción. Y digamos que la teoría económica, eso es más o menos lo que indica. Entonces, cuando disminuyen los salarios, los costos de producción disminuyen. Si los costos de producción disminuyen, ¿qué suponen ustedes que harán los productores en ese caso? Cuando un costo disminuye, ¿qué ocurrirá con eso? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que si fueran productores de zapatos y los precios, es decir, los precios de los materiales del cuero, de los cordones, de las hebillas, de los hilos, bajaran? Si el precio de eso bajara, ¿qué le ocurre a los costos de ese productor de zapatos? Pues pueden haber dos posibilidades. La primera es que puede comprar más material porque el costo está más bajo. Puede comprar, sí, sigue María Fernanda, puede comprar más que más material, más costos de producción para exactamente para la producción que está en un costo inferior. Para hacer más producción. Es decir, al bajar los costos, las empresas van a querer producir más. Y ese querer producir más implica que van a contratar más trabajo y en el tiempo el mercado vuelve a acomodarse. Es lo que hacen las economías en el mundo. Cuando más adelante veamos a Keynes, entonces, ¿qué es lo que están haciendo las economías hoy en el mundo? Un poco eso, estimulando para que las economías vuelvan a subir. Entonces, era lo que él decía, que esos ciclos económicos generaban, entonces, de la recesión se pasaba a la depresión, y en la depresión, al bajar tanto los precios, es decir, que bajaban los costos. Ojo, los precios y los costos son dos cosas diferentes, ¿no? Los precios son costos para algunos, pero para los otros es su producto. Bueno, no importa, después lo entenderemos bien. Entonces, si bajan los costos, las empresas van a querer producir más. Y al querer producir más, van a querer contratar más trabajo. Y eso hace que la economía se reactive nuevamente. Entonces, cuando la economía comienza a moverse nuevamente hacia arriba, cuando la producción comienza a crecer, va a disminuir el ejército de desempleados, va a subir los salarios y la economía vuelve a otro ciclo. Entonces, Marx decía que eso iba a generar
la destrucción del capitalismo, los ciclos económicos. Ya la economía capitalista, que es toda la economía del mundo, excepto habrá un país o dos que no sé, uno no sé, el otro ya casi que no es socialista sino capitalista, o socialista con algunos visos de capitalismo como es Cuba, el resto son capitalistas todos. Entonces simplemente saben que en esos ciclos hay unos mecanismos para paliar y disminuir esos efectos de esas fluctuaciones económicas. Entonces, y pues han vivido con eso y de tiempo en tiempo todas las economías saben que tienen esa situación. Otra cosa que señaló dentro de esas fluctuaciones es algo que él llamó crisis de desproporcionalidad. ¿Qué es esa crisis de desproporcionalidad? En el capitalismo, una de las características del capitalismo es que los empresarios se mueven en búsqueda de beneficios. Y vuelvo al mismo, creo que yo les comenté a ustedes, ese proceso de competencia, si lo entendemos bien, nos permite comprender cómo funcionan todo este tipo de cosas. Entonces vemos al mismo llanito. Por ejemplo, la actividad A. La actividad es más rentable o aumenta la demanda por un bienes en la actividad A. Ese aumento de la demanda por bienes en la actividad A hace que aumenten los beneficios por encima de otras actividades. Eso hará que la producción aumente en esta, en la actividad A, y se desplazarán capitales hacia esa actividad A, dejando otros capitales, dejando las otras actividades con menor producción. Esa menor producción va a hacer que, como ya lo vimos atrás, regresen y la economía se acomode. ¿Qué decía Marx? Eso no va a ocurrir porque, como yo se lo señalé antes, estos que quedaron desempleados aquí no van a ser absorbidos por este otro lado. Y puede darse que hay actividades que tengan sobreproducciones, que él llamó crisis de desproporcionalidad. Ricardo llamó a eso exceso de producción. O sobreproducción, pero que esa actividad o que esa sobreproducción iba a estar centrada sola en esa actividad y que el mercado solito se encargaba de acomodar eso. Carlos Marx señaló que eso no podía darse porque dentro del ritmo del sistema capitalista podía resultar que muchas empresas eran de tal tamaño que iban a afectar al resto de la economía. El sistema capitalista no le puso atención a eso porque se considera que la economía se acomoda. Ahora le ha dado un poquito de más atención en los últimos años porque esa crisis de desproporcionalidad que Marx señaló de alguna manera se presentó en la crisis de 2008 que se dio en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Hay actividades tan grandes, tan fuertes, que afectan a otros sectores. Eso es una crisis de desproporcionalidad, como la señaló Marx. Por ejemplo,
En la crisis del 2018 hubo unos sectores que el Estado no puede permitirse el lujo de que se caiga. Es decir, yo soy chiquitico y me caigo y no pasó nada, pero un gigante se cae y afecta a todos. Entonces hay sectores en el mundo en este momento que son tan grandes que una crisis en esos sectores va a arrastrar al resto del sistema. Por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió con la industria automotriz en el 2008 en los Estados Unidos? ¿Qué le tocó? ¿Qué debió hacer el gobierno de los Estados Unidos? Intervenir las tres más grandes productoras de vehículos, de autos en los Estados Unidos. Chevrolet, Ford Motor Company y Chrysler. ¿Cómo los hizo? Les dio recursos. Ah, no, regalados no. Hizo parte de la composición accionaria. Y cuando las empresas reflotaron, vendió sus activos o vendió sus acciones y recuperó la inversión que hizo. Entonces, si se deja quebrar la industria automotriz, detrás de la industria automotriz hay muchísimas cosas. Hay otro sector muy grande en el mundo, en todas las economías capitalistas, que es el sector financiero. Y el sector financiero no es que goce de protección. En todas las economías goza de o tiene una vigilancia muy estricta por parte del Estado. Porque el sistema capitalista funciona, lo aceita el dinero. Y el día que se pierda la confianza en el sector financiero, las economías van a verse fuertemente afectadas. Entonces, son sectores tan grandes que el Estado no se puede permitir. Después de o durante la crisis, pues hay mucho para especular. El gobierno de los Estados Unidos intervino, bancos gigantescos, los bancos más grandes del mundo tuvieron soporte del gobierno de los Estados Unidos para evitar que se cayeran. Muchos consideran que la crisis se desató, la gota que rebosó la copa fue que el gobierno de los Estados Unidos, eso que hizo un mes, mes y medio, dos o unos meses después, no lo hizo con una entidad que tenía como 150 años de haber sido creada, que era una especie de banco de segundo piso que se llamaba Lehman Brothers. Si él lo hubiera apuntalado, es muy posible que la crisis que se dio en el 2008 no hubiera sido de tantas proporciones. Entonces, todas las economías, los gobiernos tienen especial atención, sobre todo en el sector financiero. Aquí existen mecanismos que buscan evitar que el sistema financiero se quiebre. Ojo, no estoy diciendo que se está protegiendo a los dueños de los bancos, se está protegiendo al sistema. Y nosotros tenemos ejemplos de hace 20 años, un poquito más, donde el Estado, a través de unos mecanismos que aún están vigentes, salvó al sistema financiero de una cosa que se llama una corrida financiera. No salvó a los dueños de los bancos que estaban en líos, como equivocadamente o malintencionadamente se dice. Y ustedes han oído hablar de una cosa que se llama el 4 por mil, que hoy es un impuesto que representa el 25% de los ingresos del Estado, que se recauda por intermedio del sistema financiero, pero no es para el sistema financiero, es para el gobierno nacional. Y ese impuesto derivó de una contribución parafiscal que surgió en 1992 para que el Estado tuviera recursos
para atender situaciones que se iban a presentar en el corto y mediano plazo con entidades financieras que iban a tener problemas de liquidez. Les robo un minuto, por favor. Entonces, esos son sectores de tal tamaño, son sectores de tal impuesto de tamaño que... 4 por mil. Dame un segundo, Dixie. Juliana, Vale. ya te digo, son de tal tamaño que los estados tienen que ver que no se quiebre, no proteger a los accionistas. Sí, Juliana, cuéntame. Qué pena, profe. ¿El impuesto de 4 por mil para quién es que se realiza? No, el impuesto del 4 por mil, se llama el impuesto gravamen a las transacciones financieras, lo descuentan los bancos cuando uno hace una actividad y el banco se lo entrega al gobierno. Los bancos se lo entregan al gobierno. Es igual que cuando tú compras una chaqueta y tiene un IVA. A ti te cobran la chaqueta y en el valor de la chaqueta te están cobrando el IVA. Ese quien hizo el cobro a ti le traslada ese IVA a la DIAN, le consigna en un banco a la DIAN esos recursos. Son recaudadores por cuenta del Estado. Ah, ok, listo, profe. Bueno, entonces eso se llama, eso es lo que él llamó crisis de desproporcionalidad. Entonces, otra contradicción que se da al interior del capitalismo es lo que Carlos Marx dio en llamar la concentración y centralización del capital. Entonces vamos a de dónde resulta esa concentración y centralización de capital. Entonces recuerden que por allá atrás dijimos que Carlos Marx consideraba que un principio básico del capitalismo, del modelo básico del capitalismo, es el concepto de competencia perfecta. Es decir, que existen muchas empresas pequeñas. Es la base del sistema clásico. Pero Marx previó lo siguiente, que no lo previeron los otros economistas clásicos, que el tamaño de las empresas todas las veces iba a aumentar. Es decir, que hoy hay muchas, pero esas muchas poco a poco van a ir siendo menos. Y esas que van quedando se van volviendo más grandes. Entonces, eso hace que disminuya la competencia y aparezca el poder de monopolio, el poder de mercado del monopolio. Es decir, muchas empresas van a ir desapareciendo como consecuencia de la competencia y ese capital se va concentrando. Es decir, las muy poquitas van a ser, las muchas van a ser muy poquitas. Eso se llamó concentración del capital. Es decir, de muchas empresas van a pasar a muy pocas. Y pues eso es lo que ocurre en el mundo. ¿Qué es lo que hace que se dé eso? Cuando ustedes vean el semestre entrante, en microeconomía, ¿cómo surgen los monopolios? A ver, los monopolios per se no son malos. Lo que es malo de los monopolios es el poder de mercado que tienen, el poder incontrolado. Entonces, ¿por qué alcanzó a prever Marx que las empresas que eran muchas,
iban a ser, en la medida, con el transcurrir del tiempo, menos, iban a concentrarse en muy pocas, por efectos de una cosa que ustedes verán, que se llama economías de escala o rendimientos de escala. Recordemos, el capitalista, al buscar competir más, busca disminuir sus costos. Y esa búsqueda de disminución de los costos lo lleva a que desarrolle nuevas técnicas, nuevos mecanismos para producir a menos costo. Entonces digamos que nosotros todos, los 10 que estamos aquí, estamos en un mercado de panadería y todos producimos el mismo pan. Resulta que María Fernanda descubre un mecanismo en el cual se vuelve más productiva. Quiere decir que sus costos le disminuyeron. Entonces, al ser más productiva, lo que hace que sus costos le disminuyan y nosotros seguimos siendo iguales, nos vamos a ir saliendo del mercado. Y en la medida en que ella vaya creciendo más, va buscando más economías de escala y nos va a ir sacando del mercado. Entonces, cuando ustedes vean los monopolios, una cosa que se llama la distribución, de cómo se distribuyen los mercados, van a encontrar unas estructuras de mercado que se llaman monopolios, otras que se llaman oligopolios, otras que se llaman competencia y otras que se llaman competencia monopolística. Los monopolios existen solamente por dos razones y se llama una por costos. Es decir, si yo soy más eficiente produciendo, voy a sacar a la competencia. Y eso no es malo, porque eso se muestra eficiencia en la producción. Es malo cuando yo me apodero del mercado y no existe ningún control por parte de alguien hacia mí. ¿Sí? Y la otra causa por la cual surgen monopolios es por decisiones gubernamentales. Eso se los dejo para que ustedes lo vean en microeconomía. Entonces él decía, como consecuencia de costos, de economías de escala, las empresas van a ser todas las veces menos, muchas, y más, muy pocas, hasta que se conviertan en monopolios. Entonces, esa centralización, esa concentración, que se va a concentrar en muy pocas manos, va a llevar a que todo el capital se centralice todavía en muy pocas manos. Entonces ahí van a surgir ya unas grandes corporaciones que manejan muchísimos temas, mientras que en el periodo en el que Marx escribió el Capital, pues las empresas eran muchas, eran casi que empresas familiares y todas muy pequeñas. Entonces, por esa época ya comienzan a aparecer los conceptos de sociedades anónimas. Es decir, que muchos ponen capital poco para que haya grandes corporaciones, que es lo que ocurre hoy en el mundo. Entonces, esa cuarta o quinta o no sé cuál sería otra contradicción que para Carlos Marx llevaba a que desapareciera el capitalismo. Entonces, eso y ustedes ven que cuando vean en microeconomía el mercado de competencia perfecta, pues existe, pero es mínimo, o no es mínimo, es muy poco. El resto son otras estructuras de mercado como el monopolio, como el oligopolio y ese tipo de cosas. Y el último que él llamó, pero al comienzo, porque esto es una parte en el manifiesto comunista, que él hablaba que el capitalismo iba a llevar a una creciente miseria del proletariado. Es decir, él decía que el ingreso o la renta de los trabajadores disminuiría en la medida en que aumentara el capitalismo. Y lo que quiere decir es que la renta en el ingreso nacional, la renta o el ingreso por el trabajo, todas las veces iba a ser menor y que iba a aumentar los beneficios producto de la
pues de alguna manera, en algunas sociedades, obviamente yo le pregunto a cualquier persona en cualquier sociedad y siempre me va a decir que su ingreso no le alcanza. Pero pues a través de las mismas luchas que inició la Internacional Socialista que presidió Carlos Marx, y las luchas que se dieron a partir de 1776 para la mejora de los trabajadores. Lo primero fue los horarios de trabajo, las jornadas mínimas, los salarios mínimos y los beneficios que hay, pues decir que el capitalismo, pues que esa creciente miseria, no les estoy diciendo que no haya, sino que no fue de la magnitud que Carlos Marx la previó. Digamos que entonces esos cinco elementos para Marx harían que el capitalismo desapareciera y diera paso al socialismo. Recuerden que el capitalismo, el socialismo y el comunismo tienen unas características en cada uno y unas diferencias entre unos y otros que quiero que lo tengamos presentes. Digamos, para terminar con Marx, Carlos Marx sostenía que la propiedad privada y el mercado desmejoran todo lo que tocan y que le genera a los individuos alienaciones que los va a hacer infelices. Y sobre todo, él habló del mercado de trabajo, que el mercado de trabajo hace a los trabajadores infelices. Y que eso iba a llevar a que se diera esa lucha de clases en el cual aparecería el socialismo y después el comunismo, como lo señalamos en una sesión anterior. ¿Alguna inquietud? Entonces vamos a continuar en la próxima sesión. Hoy es miércoles, ¿cierto? Ya nos toca... Ay, el lunes no tenemos clase. El otro miércoles, profe. Nos toca hasta el otro miércoles. Bueno, vamos a hablar el próximo miércoles sobre el marginalismo y el neoclasicismo. Entonces yo creo que, bueno, el próximo miércoles o el siguiente lunes vamos a ver cuándo terminamos y cuándo hacemos, don Sebastián, el tercer corte. No voy a hacer quizzes, pero quiero que ustedes en cada sesión retomemos cosas anteriores, pero para puntualizar y que nos queden un poquito más claras, pero para eso sí necesito la colaboración de ustedes. Que revisen sus apuntes y me cuenten y revisen lo que yo les cuento, lo que yo subo. ¿Les parece bien? Sí, señor profe. Sí, profe. Bueno, María Fernanda, listo, Juliana. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Que muchas gracias y nuevamente me alegra mucho tenerlos en este auditorio y que tengan